Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para el análisis, para las entrevistas y el debate en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Un saludo a quienes nos ven en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país y en todo el territorio nacional, también a quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales en el exterior. Tras la jornada de paro de las últimas horas, se retoma el diálogo entre el gobierno y los líderes de ese comité de paro para intentar acercar posiciones, definir una agenda que finalmente alcance avances importantes. Es lo que el país está demandando para superar esta situación que ya completa casi 3 semanas de protestas, de manifestaciones, de reclamos masivos, multitudinarios de distintos sectores. Hemos visto marchar a los estudiantes universitarios, a los sindicalistas, a las comunidades negras, a los grupos indígenas, a los líderes defensores de derechos humanos, reclamando mejores condiciones de vida, que se permitan saldar deudas históricas que se tienen con distintos grupos en el país. Esas conversaciones transcurren mientras también se están tratando de organizar distintas acciones por parte de esos líderes, varios de los cuales están con nosotros hoy aquí en este Opina Bogotá. Por eso, para conocer qué es lo que piensan, cómo valoran lo que hasta ahora ha ocurrido en el país, un movimiento inédito. Saludamos a Alejandro Palacio, líder universitario de la Universidad Nacional, que no ha tenido vacaciones. Alejandro ha estado muy pendiente de las movilizaciones, de las marchas y por supuesto también de esas conversaciones con el gobierno nacional. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, Erika, un saludo a vos, a Carlos, a todos los televidentes. Y sí, pues no hemos tenido vacaciones desde el año pasado, que logramos un acuerdo en el mes de diciembre. El 14 de diciembre no tuvimos vacaciones, iniciamos semestre en el mes de enero para reponer el tiempo que habíamos dejado de estudiar en medio del paro. Y este semestre tuvimos 3 semestres en un año y otra vez estamos acá en las mismas. Alejandro? Yo estudio Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y en qué semestre va? Ya estoy en 9º semestre, ya voy de salida. Pero bueno, ahí está luchando por los que vienen atrás. Y también nos acompaña Carlos Santiago, vocero del Movimiento Nacional Ambientalista, que además está muy metido en algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es ese concierto, ese canto por la vida que se va a llevar a cabo en Bogotá este 8 de diciembre. Carlos, ¿qué tal? Un gusto verlo. Bueno, un gusto, Erika, estar acá. Unas buenas noches para usted, para todos los televidentes. Y bueno, acá estando nuevamente en este lugar que es siempre muy acogedor y el que he tenido la posibilidad de participar en varios programas. Siempre bienvenidos, por supuesto, porque aquí en Canal Capital escuchamos las distintas voces y, por supuesto, también a quienes están protestando desde hace ya 15 días, no solo con las jornadas de paro, sino también, Alejandro y Carlos, con distintas expresiones que se han venido registrando en el país. ¿Cómo valoran precisamente todo lo que ha venido ocurriendo, no solo en Bogotá, en todo el territorio nacional, incluso en el exterior, donde se han venido extendiendo todas estas manifestaciones? Alejandro. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo durante estos últimos días en Colombia es, tú ahorita lo resumirás muy bien, muchos años de desigualdades que hoy tienen una gran deuda social en Colombia. Muchos años de silencio, muchos años de represión, que hoy la gente tiene por fin la oportunidad de exclamar qué es lo que siente y qué es lo que piensa. Nosotros lo hemos dicho, lo que está ocurriendo en Colombia hoy no es culpa exclusivamente de Iván Duque, es culpable de eso, pero también es culpable Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y los diferentes gobiernos o malgobiernos que hemos tenido en Colombia que no han entendido quizás un poco cómo podemos gobernar a Colombia para que se cierren un poco estas grandes desigualdades. Nosotros no estamos haciendo una reivindicación del socialismo, del comunismo en Colombia, que es un poco lo que nos han tratado de sindicar, sino que lo que estamos haciendo es una defensa del Estado Social de Derecho, donde los privilegios que muy pocos tienen hoy sean realmente derechos para todos, donde el derecho a la educación sea una realidad. Nosotros desde el sector educativo lo hemos denunciado, tan solo el 50% de los jóvenes colombianos tienen acceso a la educación superior y los que acceden o es por medio de un crédito educativo, que es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, o a educación de mala calidad, y quienes no acceden se les cierra la puerta a las oportunidades y se les abre una gran puerta que es la puerta a la criminalidad, a la ilegalidad, a la informalidad, y pues en parte quedan reducidos en su expresión humana. Nosotros hemos denunciado todo este tipo de cosas. Yo creo que lo que está pasando hoy en Colombia es que pudo más la valentía y la dignidad del pueblo colombiano que la zozobra y el temor que trataron de inculcar algunos sectores durante estas jornadas de protesta. Y lo que estamos viendo en las calles, ahí se ven las imágenes, es la valentía, la dignidad, lo valeroso que es el pueblo colombiano, marchas muy pacíficas, muy alegres, llenas de contenido,
y que lastimosamente el presidente Iván Duque ha sido sordo ante ellas. Y con la presencia de distintos sectores que se han sumado a estas manifestaciones democráticas, como la Guardia Indígena y las comunidades negras que registrábamos en nuestra transmisión aquí en Canal Capital. Carlos, ¿por qué en este momento precisamente? ¿Usted cómo analiza este fenómeno que haya sido justamente en esta temporada, en este término de año de 2019? Sí, Erika, y como bien lo decía Alejandro, esto es una bomba un poco social que venía ahí manteniéndose, y en el que tenemos una ciudadanía cada vez más consciente. Los jóvenes, muchos de ellos, incluso menores de 20 años, están saliendo a la calle. Estamos en un momento histórico diferente. Hace muchos años la gente no salía por miedo, por temor, porque fuera reprimido. Hoy la gente, pese a que, por ejemplo, la actitud del gobierno ha sido satanizar las movilizaciones y al mismo tiempo reprimirlas usando la violencia del ESMAD y demás, la ciudadanía ha entendido que hay un momento diferente y que definitivamente hay que aprovechar para decirle al gobierno y para decirle no solo al gobierno nacional, también al Congreso de la República. Ya lo conversábamos en otro espacio, que aquí la responsabilidad no es únicamente del gobierno Duque, sino también del Congreso, que vive tomando decisiones y haciendo leyes y aprobando normas a espaldas de los colombianos, a espaldas de los intereses de quienes los eligieron a ellos. Y creo que aquí hay un fenómeno que tiene 4 elementos que hemos venido analizando. El primero de ellos es un desgobierno y una falta de rumbo. La gente siente que este gobierno no sabe para dónde va, cuál es su horizonte, a qué le apuesta, cuáles son esas reivindicaciones y esos temas que de fondo... Y un 79% en las últimas horas se conocía la encuesta de Gallup, dice colombianos sondeados que el país va por muy mal rumbo. Y un gobierno que no escucha, como lo está diciendo Alejandro, y que además vive en una burbuja. Yo tenía la posibilidad de estar 2 veces en Palacio la semana pasada conversando con el presidente, intentando plantearle los temas, y pese a el clima, la gente que está saliendo a las calles, esas encuestas que están demostrando estos niveles de favorabilidad, él se sienta y habla de las maravillas de su gobierno y asume que todo se está haciendo muy bien y que de pronto hay que hacer uno que otro ajuste en el plan de desarrollo, pero no asumen lo que está sucediendo, y es que hacer una transformación profunda de las políticas, de los programas, de las acciones que está tomando este gobierno, o de lo contrario, esto puede terminar en un escenario mucho más complejo, porque la ciudadanía, esta es una ciudadanía que está indignada y que está dispuesta a llegar y a reclamarle a este gobierno. Y además un tema de abuso de poder que se ha configurado ahí. Lo hemos visto en las movilizaciones, lo hemos visto en la manera autoritaria como se imponen decisiones por encima de las comunidades. Y es que este gobierno, y el de Juan Manuel Santos, y el de Álvaro Uribe, y el de los últimos gobiernos, abusan de las comunidades, abusan de los ciudadanos. Y lo último, la gente la indignan también las mentiras. O sea, este fue un gobierno que se hizo elegir en campaña, recordemos unas vallas que pusieron en algunas ciudades donde decían: más trabajo, menos impuestos. Y llegó, y de una vez la reforma tributaria, con más impuestos para la clase media, poniéndonos a pagar la sobretasa eléctrica IBE y todo lo demás. Un gobierno que se eligió a los santandereanos diciéndoles: vamos a proteger y a defender el páramo de Santurbán y no permitiremos. Y llega y nombra al ministro Carrasquilla como ministro de DOC para que decida y le otorgue la licencia a Minesa para explotar oro. Un gobierno que se eligió diciéndole al país: no vamos a hacer fracking, vamos a preservar el patrimonio natural, y la ministra hace 2 días hace un anuncio diciendo: en el 2020 vamos a arrancar con los pilotos de fracking. Entonces la gente también se siente indignada porque se siente engañada legítimamente. Hay gente diciendo: yo voté por el presidente genuinamente porque creí que esta iba a ser su postura de gobierno, y hoy está haciendo algo diferente. Sin duda, estas encuestas que hablan de una caída de la popularidad del presidente Iván Duque, esa desaprobación ya alcanza el 70%, es la encuesta Gallup que hemos conocido en las últimas horas, también exigen que el gobierno rectifique. Pero, ¿cómo avanzar hacia esos escenarios? Porque solo a través del diálogo, Alejandro y Carlos, es que podrían darse esas transformaciones de las que ustedes hablan. El diálogo se ha abierto a través de esa conversación nacional que ha propuesto el gobierno por presión justamente del Comité de Paro. Ya hay también una mesa que se está adelantando. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo ponerse de acuerdo para que realmente haya una representación de todos los sectores, que haya también representación de los territorios, que todas las demandas sean escuchadas y que no se acuerde algo que luego la gente en las calles no vaya a validar? Alejandro, Carlos. Mira, yo creo que aquí la gracia de la democracia no es ganar las elecciones, porque en parte termina siendo lo más fácil.
La gracia de la democracia es gobernar escuchando los diferentes sectores que hacen parte de un país. Yo creo que tenemos que dejar a un lado esa lógica de que en Colombia sobran algunos. Aquí en Colombia nadie sobra. Y aquí en Colombia todos tienen derecho a ser escuchados y todos tienen derecho a verse representados en el gobierno. Yo creo que eso es lo primero. El presidente Iván Duque no entendió eso y hoy ha tomado sus decisiones tan solo escuchando a su partido de gobierno y dejando a un lado el resto de Colombia, o que no votó por él, que votó en blanco, o que simplemente no votó, que es algo que pasa mucho en Colombia. La gente no vota porque siente que pues, de nada vale votar porque gane o pierda, no se va a ver representada en el gobierno, que es un poco lo que hemos visto con el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque, el 27 de octubre, cuando pasaron las elecciones regionales, salió a decir que esa era la gracia de la democracia, que había garantizado todo el ejercicio democrático y que por eso muchos de los candidatos de su partido de gobierno habían perdido, que viéramos la diversidad de alcaldes, en fin. El 27 de octubre estaba muy contento con la democracia, pero hoy le teme a esa democracia que pide que esos otros sectores sean escuchados. Yo creo que un nivel o algo que permite saber qué tan sana es una democracia es que la gente proteste, y hoy que la gente esté protestando demuestra que tenemos una democracia sana, que por lo menos tiene la oportunidad de expresar sus derechos. Se ha tratado de coartar y se ha tratado de reprimir, se ha tratado de regular ese ejercicio de la protesta, que es algo que va muy muy mal, pero pues lo que tenemos que tener aquí claro es que la democracia no hay que temerle, no hay que temerle la protesta, no hay que temerle la crítica. Entonces eso es como lo primero, frente a esa conversación o la propuesta de diálogo del presidente Iván Duque. Nosotros como movimiento estudiantil tuvimos una experiencia de diálogo con el gobierno el año pasado y luego de marchas y marchas y marchas, nosotros iniciamos a marchar el 10 de octubre. Tan solo hasta el 1 de noviembre el gobierno decidió escucharnos y el 1 de noviembre iniciamos una mesa de negociación y logramos un acuerdo tan solo hasta el 14 de diciembre. Fueron casi 45 días y noches en las que nosotros les planteábamos al gobierno los puntos y los puntos y los puntos. Le decíamos al presidente Duque que nos escuchara. Recibió primero a Maluma que a los estudiantes. Yo no sé si los televidentes recuerdan, claro, que sacamos el reggaetón de la educación a ver si de pronto el presidente nos confundía con algún artista y de pronto nos recibía en Palacio, porque esa ha sido un poco la posición del gobierno, tratar de dilatar, y ha sido la estrategia. Ignorar hasta que la gente se canse, y yo creo que esa no puede ser la estrategia, y eso es lo que nos ha planteado a nosotros hoy, una estrategia en donde nos dice que a final del mes de marzo dará unos resultados luego de una conversación nacional con todos los sectores, pero la ciudadanía en las calles no está esperando hasta el mes de marzo. Quiere acciones concretas. La ciudadanía en las calles quiere acciones prontas, inmediatas, porque son demandas muy puntuales que la gente está exigiendo. Cuando veíamos la encuesta de por qué la gente sale a las calles, el primer motivo por el cual la gente sale a las calles es por la reforma tributaria, por la reforma laboral y por la reforma pensional. Y durante meses y semanas el gobierno dijo que esos 3 puntos eran falsos, pero la gente no es boba. La gente en Colombia pues es inteligente y el gobierno trató de cuestionarse eso, y por eso la gente no creyó las mentiras del gobierno y por eso la gente está protestando por eso. Entonces yo creo que el presidente Duque tiene que entender que esa estrategia de conversación nacional, de dilatar y de dividir el movimiento social, no va a tener ningún impacto en la ciudadanía, porque tampoco va a tener ningún impacto en los cambios que Colombia necesita. Por ejemplo, para mañana está citada de nuevo la mesa de educación. Nosotros como movimiento universitario hemos decidido no participar de esta mesa porque nosotros nos vemos realmente representados en un comité de paro. Eso dentro de la conversación nacional. Dentro de la conversación nacional. Claro, es que hay muchas mesas en este momento que transcurren de manera paralela, también la del salario mínimo que ya comenzaba. Hoy iniciaba la mesa de salario mínimo. Sería chévere mirar cuál es la real voluntad política del gobierno, pero entonces mañana está citada la mesa de educación, se citó la mesa ambiental, se cita la mesa de transparencia, la mesa de corrupción, en fin. Nosotros como movimiento universitario decidimos no ir a estas mesas porque en parte no es una conversación, es un monólogo del gobierno, en donde no hay ni metodología, no hay ni agenda, no hay ni temas puntuales. Yo leía la columna del profesor Julián de Subiría y él contaba que en la mesa de educación se habló desde la educación en las cárceles hasta los cursos de inglés en jardín, y realmente si no hay una agenda concreta, claro, con unas problemáticas concretas, no tendremos soluciones concretas. Nosotros le decimos al presidente, la conversación la podemos tener cuando quiera, pero hoy Colombia está en una coyuntura que no requiere conversaciones sino soluciones, y esa ha sido un poco la postura que nosotros como movimiento universitario hemos tenido. Carlos, usted nos decía hace un momento que en ese primer encuentro, en esos primeros encuentros con los líderes ambientales como usted, realmente no hubo ningún acercamiento. ¿Cuál es la lectura que usted hizo de esos primeros encuentros? Sí, por ejemplo, en el espacio que hubo con el presidente, particularmente sobre el tema ambiental, que fue el jueves de la semana pasada, fue un espacio de alrededor de 5 horas, yo estuve más o menos, no sé, creo que 2 horas hasta el momento en que decidimos un sector de quienes estábamos allí levantarnos, y lo que encontramos es que claramente no había ni agenda ni metodología, sino todo el mundo tocaba el tema que quería, no se profundizaba ninguno. El presidente contestaba
El presidente contestaba los temas más sencillos, los temas más fáciles, daba respuesta a la ciudadanía, pero cuando se le planteaban discusiones coyunturales sobre el tema de asesinato a líderes sociales, cuando se le habló de la deforestación, cuando se le habló, por ejemplo, de qué iba a hacer con el glifosato, con la minería en los páramos, qué iba a hacer con el tema de fracking, inmediatamente obviaba las respuestas, o su respuesta, particularmente en algunos, era reafirmar y decir pues que esos proyectos seguían adelante y que esas iniciativas seguían adelante. Entonces, cuando uno va a un espacio de conversación con el gobierno, lo invitan a uno y es un espacio en el que claramente no hay oídos para escuchar, para reconocer. Es un ejercicio de ser humilde, de ser autocrítico, de que el presidente tiene que reconocer humildemente que ha hecho cosas mal, que hay cosas que no están saliendo bien, que por eso la gente está en las calles, que si su plan de desarrollo fuera la maravilla y lo estuviera ejecutando muy bien, pues estaría la ciudadanía en sus casas contento al ver las cifras de crecimiento económico, al ver cómo se protege el patrimonio natural, al ver cómo la educación ha venido mejorando, al ver cómo los empleos son más decentes, al ver cómo cada vez tenemos mayores posibilidades de pensionarnos. Pero cuando la gente encuentra que es diferente y que además el presidente insiste casi que en un monólogo en decir que todo va muy bien y que el rumbo del país va maravilloso, pues algunos como nosotros tomamos la decisión no solo de levantarnos de esa mesa, sino de no volver a asistir a los espacios de diálogo en el marco de la conversación ciudadana. No, ni siquiera soy yo. Nosotros desde el sector ambiental sacamos una carta de casi 600 personas y organizaciones que dijimos no nos sentimos reconocidos en eso, porque además es una cosa donde es el presidente quien pone las reglas de juego, quien define quién habla, es el ministro quien define a quién invita y a quién no invita, son ellos los que ponen. Entonces, en un escenario en el que la ciudadanía está en las calles, creo que lo más sensato es que esas reglas de juego deben acordarse y construirse, que es lo que estamos intentando hacer en los diálogos exploratorios que estamos teniendo. No estarían participando en el caso de los jóvenes universitarios y en el caso de los ambientalistas, pero sí dan la posibilidad de que sigan dándose el escenario de la mesa en el comité de paz. En el marco de los diálogos exploratorios que hemos estado teniendo, que hoy tuvimos uno en la tarde, con el gobierno nacional para intentar llegar a acuerdos, primero sobre esas formas, las metodologías, los tiempos y demás, y luego sí empezar a abordar los temas que la gente y las Pero déjenme preguntarle lo siguiente, porque es que hay muchos sectores que indican que si bien es cierto que sus pretensiones, sus demandas son válidas, de acuerdo con los distintos sectores, queremos educación de calidad, una educación que resulte universal, ojalá gratuita, de acuerdo con lo que demandan muchos colombianos, en el caso que se proteja verdaderamente nuestros recursos naturales y demás. Muchos sectores advierten es que estas peticiones pueden ser demasiado extremistas y no conocen la realidad del país y adicionalmente no tienen voluntad de llegar a acuerdos ni de ceder. Alejandro y Carlos, ¿qué le dicen a esos sectores? Esa es la idea que se ha tratado de difundir, en que el movimiento social es prepotente, arrogante, intransigente, que no quiere diálogo. Nosotros siempre hemos reiterado al gobierno que queremos un diálogo, pero un diálogo directo, con una agenda clara, con una metodología clara, con un cronograma de sesiones indefinido hasta que encontremos un punto de acuerdo y una solución pronta, porque la ciudadanía en las calles está demandando eso y no una espera hasta el mes de marzo. Entonces eso es como lo primero, reiterar nuestra voluntad de diálogo, con un diálogo con el gobierno, porque eso es lo que la ciudadanía en las calles está pidiendo. Entonces, frente a ese punto, eso. Y frente al tema de si las peticiones nuestras son extremistas o no, a mí me parece interesante que esta discusión se enmarque dentro de la reforma tributaria y la ley de crecimiento económico, en cuanto a que a nosotros siempre nos dicen que la economía de Colombia este año creció de maravilla, que 3.3%, que vea el crecimiento económico que logró el presidente Iván Duque, y en general la economía en Colombia va bien hasta que algún movimiento social exige dinero, hasta que algún movimiento social pide una demanda, hasta que los universitarios le decimos al gobierno, venga, cumple la totalidad de los acuerdos. Ahí se le acaba la plata. Ahí ya sí no hay plata, pero entonces luego les decimos, venga, la plata sí la hay, o porque estamos haciendo exenciones tributarias por más de 14 billones de pesos. Hoy la plata de esas exenciones la necesitamos para garantizarle la educación a los jóvenes, para construir hospitales en las regiones más apartadas del país, para que el Estado social de derecho llegue a todo el territorio. Lastimosamente en Colombia tenemos más territorio que Estado y en parte ha sido porque se ha concentrado los recursos en algunas regiones y cuando tenemos la oportunidad de contar con recursos suficientes para llegar a todo el territorio nacional, Carrasquilla decide más bien dar esa plática en exenciones tributarias. Nosotros estamos protestando en contra de la reforma tributaria y antier el Congreso de la República en primer debate pupitrió una reforma tributaria que da 14 billones de pesos en exenciones. También el Congreso de la República aprobó una ley como la ley de Andrés Felipe Arias que permite la segunda instancia. Y entonces ahí es donde uno realmente se pregunta si el Congreso de la República también está escuchando al país o si más bien el Congreso de la República está trabajando, que yo no dudo que trabajen, pero ¿para quién trabajan?
Por eso es que la gente hoy no confía en el Congreso de la República y por eso en las próximas elecciones lo más seguro es que esos congresistas que legislan no para el pueblo sino para sus intereses particulares no van a salir electos. Carlos. Yo complementaría esto desde una reflexión en el tema ambiental. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, sacó un informe hace una semana y la gran conclusión que la tituló así El Espectador es: aún cumpliendo las metas del Acuerdo de París, aún cumpliéndolas, el planeta se va a calentar 3.2 grados. 3.2 grados es un escenario de extinción. Sí, o sea, es un escenario catastrófico, es un escenario que seguramente nuestros hijos o nuestros nietos, seguramente nuestros nietos se van a enfrentar a un escenario muy complejo. ¿Y esto qué requiere? Esto requiere medidas audaces y en los temas ambientales no pueden ser como pañitos de agua tibia y entonces venga y programemos los pitillos, pues, o sea, esa es como la gran decisión del gobierno en materia ambiental, o venga y reemplacemos algunos cuantos vehículos. No, aquí hay que tomar decisiones coyunturales que salven al planeta. Y decisiones valientes. Es que ese es el tema. También quiero que avancemos en peticiones que se están en ese momento presentando ahí en la mesa de negociación con el Comité de Paro. En el sector ambientalista. Por ejemplo, en el sector ambientalista, algunas de ellas. Una, para salvar el planeta, una medida clara para salvar el planeta. Prohibir el fracking. El fracking, solamente para resumirles, varias investigaciones han concluido que el fracking libera altas cantidades de metano y el metano es un gas muchísimo más poderoso en términos de cambio climático. Esto en el escenario actual no es viable. O sea, el secretario general de Naciones Unidas, iniciando la COP ahorita en Madrid, mandó un mensaje y dijo: hay ya que tomar acciones para salir de los combustibles fósiles, pero mientras en el mundo, en Europa y en otros lados están tomando decisiones para acelerar una transición energética, aquí en Colombia seguimos profundizando un modelo de dependencia a los combustibles fósiles. Hay que parar la deforestación. Lo que está sucediendo en la Amazonía, en el Chocó y en otras zonas puede tener consecuencias catastróficas. El impacto que puede tener la deforestación en la Amazonía, que básicamente es para negocios, para la agroindustria, básicamente es para la ganadería, básicamente es para la palmicultura, puede tener consecuencias catastróficas no solo para el clima y para los habitantes de la zona, sino para el clima de todo el planeta, porque el Amazonas es un... La expansión de la frontera agrícola, que es verdaderamente otra gran catástrofe. Entonces, ese es un punto que usted plantearía como que en la mesa debería ser concertado y que evidentemente respondería a las demandas que ustedes plantean. En el caso de la educación, Alejandro. Bueno, yo creo que hay algo una gran propuesta. Yo creo que, sobre lo que dice Carlos, en general los jóvenes hoy tienen mucha solidaridad con la agenda ambiental y hoy los jóvenes son muy conscientes de la importancia de mitigar el cambio climático, de la importancia de prohibir el fracking, en fin, la agenda ambiental está dentro de la agenda juvenil y yo creo que eso es un punto clave porque pues realmente hoy los jóvenes nos estamos cuestionando qué planeta estamos recibiendo y los puntos que plantea Carlos, total respaldo hacia ellos. Frente a la agenda de educación, nosotros desde el movimiento estudiantil lo primero que le hemos dicho al gobierno es: cúmplanos los acuerdos. La ministra de Educación ha dicho que nosotros le mentimos al país, incluso la ministra del Interior nos dijo que nosotros no habíamos podido porque estábamos usando a jóvenes para que salieran a las calles a punta de mentiras, pero eso es totalmente falso. Nosotros hemos demostrado cómo el gobierno nacional le ha incumplido a los estudiantes. Hemos tenido la sensatez de reconocer que hay puntos que van avanzando y los reconocemos, pero también con carácter hemos denunciado que hay incumplimientos. ¿En qué precisamente? Uno de los puntos del acuerdo dice que durante los próximos 4 años se le darán 300.000 millones de pesos a la ciencia y a la tecnología en Colombia. Hoy se está creando justamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy el presidente Iván Duque firmó el decreto que ya dice que a partir del 1 de enero ya Colciencia es para hacer un ministerio. Y de nada sirve que cambiemos el aviso de la entrada si no tenemos los recursos suficientes para que realmente se haga ciencia y tecnología en Colombia. Hoy el SMAT tiene más presupuesto que Colciencias y nosotros por eso pusimos dentro de nuestras reivindicaciones el tema de la ciencia y la tecnología. El acuerdo dice que son 300.000 millones de pesos por año durante los próximos 4 años. En el 2019 el gobierno de Iván Duque no otorgó ni un solo peso y para el presupuesto de 2020 tan solo otorgó 78.500 millones, configurándose así un evidente incumplimiento. Entonces es algo bien grave. Pero el gobierno dice que es que no le quedan recursos y no se puede saltar la regla fiscal. Ahí es donde está la trampa del gobierno. Cuando nosotros revisamos el informe de la Mesa para la Revisión de la Política Fiscal en Colombia, nos damos cuenta que sobraron alrededor de 5.8 billones de pesos del presupuesto de 2019. Pero la jugada de Iván Duque y de su ministro Carrasquilla fue modificar el marco fiscal de mediano plazo. Y ellos modifican el marco fiscal de mediano plazo para decirle a los estudiantes: venga estudiantes, es que si les cumplimos a ustedes tenemos un impacto del 0.023% en el marco fiscal, por lo tanto no podemos cumplir su propuesta. Y nos dicen que hicieron la modificación para mitigar la crisis
migratoria de Venezuela hacia Colombia. Pero después sale el DANE a decir que tenían todo previsto y que pudieron tener el control sobre esta migración. Entonces uno realmente no sabía a quién creerle y usualmente vemos las jugaditas o las famosas jugaditas de este gobierno a la hora de llevar su política, tanto como con los estudiantes como con el Congreso de la República. O sea que nosotros puntualmente le decimos al presidente, así como nosotros cumplimos el 100% del acuerdo y así como las 32 universidades públicas volvieron a clase en el mes de enero, usted cumple a los estudiantes, porque al cumplirle a los estudiantes y a la educación no solo le cumple a los estudiantes, le cumple a todo el país, porque Colombia saldrá adelante el día que entienda la importancia de la educación. También hay muchos sectores, Carlos y Alejandro, que dicen queremos trabajar, estamos cansados de lo que significan estas protestas, esta es una temporada de la que dependen muchos empleos informales que no se han podido contratar porque la gente tiene reticencias, está temerosa precisamente porque las ventas no se reactivan. Esos sectores también están presionando para que haya unas soluciones, para que haya una verdadera voluntad de diálogo y se puedan acercar las partes. Sin embargo, ustedes han expresado también de manera pública que van a seguir estas manifestaciones, que van a seguir estas expresiones en las calles. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación, Carlos? Pues yo creo que llegará hasta el momento en el que el presidente Iván Duque realmente entienda que tiene que sentarse a negociar y sentarse a solucionar problemas estructurales que tiene la sociedad. Estas reivindicaciones, como lo decías en algún momento cuando dices que son un poco como atrevidas, como yendo mucho más allá, pues es porque son temas estructurales que la ciudadanía está reclamando. Claro, son deudas históricas que se han venido acumulando, pero que este gobierno está en la obligación y en la necesidad de sentarse y resolverlas. Nosotros desde las organizaciones que hemos venido convocando y ayudando en este paro, pues tenemos toda la voluntad, lo decía Alejandro y en eso coincidimos, tenemos toda la voluntad para darle trámite y darle solución, siempre y cuando el gobierno entienda que este es un escenario en el que va a tener que ceder y que va a tener que seguramente tomar decisiones que los van a que no están en sintonía con el partido de gobierno, que no van a estar en sintonía con los sectores empresariales que han financiado su campaña, que no van a estar en sintonía con algunos sectores que están del lado del gobierno, pero que va a tener que tomar este tipo de decisiones, porque de lo contrario la ciudadanía no va a salir de las calles, la ciudadanía va a seguir cacerolaneando, la ciudadanía va a seguir manifestándose, incluso en temporada decembrina. Nosotros somos muy conscientes y además nos solidarizamos con estas familias que pueden de pronto verse afectadas, pero también es entender que lo que estamos pidiendo acá es empleo digno, lo que estamos pidiendo acá es garantías para poder acceder a una pensión digna, lo que estamos pidiendo acá es mejores condiciones en materia de educación, lo que estamos pidiendo acá son cosas que van a beneficiar a los hijos y a los nietos de estas personas que están posiblemente viéndose afectadas. Entonces es un tema de solidaridad también y entender que este país necesita decisiones ya y que el presidente por favor se salga de esa burbuja, por favor se asesore mejor, no se rodee de la gente que le está diciendo que seguramente que todo va muy bien y que no hay que hacer nada y que para qué le va a conceder un poco las posturas extremistas. Usted lo eligieron tantos millones de votos, usted por qué tiene que sentarse a negociar. ¿Quiénes son ellos? Pues ¿quiénes son ellos? No, es la ciudadanía que está en las calles indignada y que no solamente está ahí, sino que las recientes encuestas están demostrando que está en los peores niveles de favorabilidad, solo comparados, como lo decía Alejo ayer, con los niveles de favorabilidad que tuvo Santos en el paro agrario, precisamente por salir a decir que ese tal paro agrario no existe, y es la misma táctica que está aplicando ahora. Ya lleva 3 años de gobierno, claro, el presidente Duque lleva apenas un año larguito, o sea que ahí es donde uno se pregunta realmente hacia dónde va el gobierno. 2 años y medio en los que podría rectificar a juicio de muchos sectores. Yo ayer decía que a este punto va a tener más puntos el IVA que la favorabilidad de Duque, y estamos en un nivel donde tan solo la favorabilidad de Duque se está comparando con la de Piñera, que están 10 puntos. Casi 50 días de protestas sociales. Y si Duque quiere llevar nuestro país y su favorabilidad a eso, va por muy buen camino, porque no está escuchando a la ciudadanía. Y la gente en las calles demanda eso, que la escuchen. Yo creo que este paro y en general las protestas recientes de Colombia tienen algo muy particular, y es que a la hora de desarmar a las FARC, a la hora de hacer un proceso de paz, la ciudadanía no le da miedo pedir que la escuchen, y a la ciudadanía no le da miedo pedir y exigir sus derechos. Yo creo que eso es algo clave, y el presidente Duque no ha entendido eso. El presidente Duque no le ha sentido el termómetro a la Colombia profunda y no sale de su Palacio de Nariño y no sale de Bogotá. Y yo creo que en parte eso se ve reflejado en las favorabilidades que tiene hoy el presidente, y no solo el presidente, sino también todo su ministerio, todos sus ministerios, todos sus miembros de gobierno. Y yo creo que escuchar y si se ha equivocado pedir perdón es un acto de sensatez política y no estaría mal.
rectificar, que es lo que muchos están reclamando precisamente para poder avanzar en mejores condiciones de vida para todos. Entre otras cosas, hay que agradecer a los estudiantes, a los universitarios que desafortunadamente han sido estigmatizados, como también a los líderes ambientales, sindicalistas y demás, porque han podido mantener el autocontrol de las últimas movilizaciones donde no se han presentado hechos vandálicos que lamentar, lo veíamos en las últimas horas, ayer. Los mismos estudiantes apartando a personas que querían sabotear, que querían desafortunadamente vandalizar la movilización pacífica, y solo unos hechos aislados empañaron en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país, pero claramente los universitarios están demostrando su talante frente a lo que son estas movilizaciones, y lo van a hacer este domingo. Alejandro, también Carlos, con lo que es el Canto a la Vida, una iniciativa liderada por los cantantes, por los artistas colombianos que también han hecho sentir su voz en esta protesta. Mira, tú lo decías muy bien, si alguien ha sufrido la infiltración dentro del movimiento social, hemos sido los jóvenes universitarios. En cada una de nuestras protestas no falta el infiltrado que quiere hacer un daño, y nosotros con contundencia hemos dicho, el movimiento estudiantil en Colombia es un movimiento pacífico, es un movimiento que sabe movilizarse de forma pacífica, y por eso con carácter y con contundencia hemos rechazado esos actos. Y hemos buscado muchos mecanismos para que esas infiltraciones no se den. Por ejemplo, ayer veíamos unos chicos que crearon lo que se llamó la primera línea, y eran con sus escuditos defendiendo la protesta hacia donde iba para adelante, para que no se dieran actos de violencia. También hemos visto cómo se buscan formas creativas donde la infiltración no tenga cabida. Hemos buscado de muchas formas llegar al corazón de los ciudadanos, porque nosotros desde el movimiento estudiantil sabemos perfectamente que la causa de la educación no puede ser el gobierno contra los 600.000 estudiantes de las universidades públicas. La causa de la educación pública debe de ser de toda una ciudadanía demandando la educación al gobierno, y por eso hemos tratado de ser muy creativos y de llegarle a la gente, y a gente que no se moviliza de forma natural, como quizás lo es el movimiento estudiantil, y este concierto es muy importante para eso, porque es una nueva oportunidad para que la gente salga en familia este domingo 8 de diciembre, desde las 8 de la mañana en el Planetario, para que salgan en familia, para que se reúna la familia y nos acompañen en esta jornada de protesta. Estarán muchos cantantes, Santiago Cruz, Doctor Crápula, Aida Bosa, Estemán, Messier Periné, son muchos los artistas que nos van a acompañar este domingo, y esperamos que salga muy muy bien esta jornada de protesta, que la alcaldía y el gobierno nacional nos garanticen todas las condiciones necesarias para que salga muy bien este concierto. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente en toda la logística para que salga muy bien, y esperamos que mucha gente nos acompañe, y acá en Bogotá, en Canal Capital, pues no podemos dejar pasar la invitación para que la gente salga a las calles. 8 de la mañana en el Planetario, Carlos. Bueno, es el punto de reunión. Claro, este domingo la invitación es a la ciudadanía, vamos a llenar la séptima. Necesitamos ver una séptima colorida, un septimazo, una séptima colorida, creativa, la gente, las familias, las mascotas saliendo. Vamos a tomarnos desde el Planetario hasta la calle 85 toda la séptima. Vamos a tener taima en el Planetario, tendremos taima en el Parque Nacional, tendremos taima en el Parque Los Hippies, tendremos taima en la 85 con 15, tendremos una movilización desde el Planetario en el que irán alrededor de 2 camabajas, también con artistas con sonido. De una manera, 300 artistas confirmados. De una manera muy festiva y muy creativa, y creemos que estas son formas. Los artistas también han dicho, oiga, venga, nosotros no podemos seguir cada uno marchando como por nuestro lado y simplemente publicando en nuestro Twitter, Facebook o Instagram las fotos y diciendo, si no es el momento de unirnos y de también decir que el sector cultural, que los artistas tenemos algo que decir, y si tenemos algo que decir, sin duda alguna es sintonizarnos con lo que la gente está pidiendo en las calles. Por eso fue muy bonito el gesto de sacar el concierto del Parque Simón Bolívar. Al inicio lo teníamos allá, y de un momento a otro nos contaron, no, ya no lo vamos a hacer allá, vamos a salir los artistas a la calle, porque no tiene sentido encerrarlo en un parque cuando la ciudadanía es en las calles. Entonces es un gesto definitivamente que llama mucho la atención, y que la invitación la reiteramos a todos los bogotanos y a la gente además que quiera viajar desde otros lugares del país. Pueden llegar domingo 8 de la mañana en el Planetario, tendremos puntos en varios puntos, y vamos a tomarnos la séptima y vamos a llenar de alegría, de carnaval, de fiesta, que se sienta definitivamente que el arte es una manera muy clara también de expresar esas inconformidades, y que los artistas, ellas y ellos, este domingo van a ser nuestra voz, la voz de quienes estamos manifestándonos, y que ojalá a ellos el presidente sí los escuche. Ya invitó a Maluma, pues esperamos al menos que de pronto el lunes el presidente vaya, invite, quien quita que invite a los artistas para escucharlos en la canción ahí. Ustedes se mantienen en
pie de lucha, pero también dispuestos al diálogo, dispuestos a la concertación, de acuerdo con lo que les hemos escuchado, pero vendrán también más acciones a partir de la próxima semana, luego del concierto, Alejandro. Bueno, este 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Lamentablemente estas protestas se han visto afectadas por violaciones graves de derechos humanos y acá en Bogotá vimos como un compañero estudiante fue asesinado por el ESMAD, Dylan Cruz. Entonces queremos este día reivindicar lo que ocurrió, queremos hacer una defensa de la vida y de los derechos humanos y lo más seguro es que el 10 de diciembre estaremos en una jornada de protesta. Carlos se suma también a esa protesta porque también el sector ambiental ha sido duramente atacado, tantos defensores del ambiente en Colombia asesinados precisamente en distintos territorios. También siguen ustedes manifestándose y protestando en las calles a partir de la próxima semana. Sí, salimos y solo un mensaje para finalizar. El gobierno dice, nosotros hemos escuchado a la ciudadanía. Hay un mecanismo constitucional que son las consultas populares, que está en la Constitución. Entonces, cuando la ciudadanía salió a las consultas populares y votó y dijo no queremos un proyecto hidroeléctrica, no queremos un proyecto minero, no queremos un proyecto petrolero, porque nuestra vocación es una vocación turística, o es una vocación agropecuaria, o es una vocación diferente, o porque no queremos que nos afecten nuestras fuentes hídricas, el aire, la vida, la salud, el gobierno que hizo, bloquear los resultados de las consultas populares para no implementarlos. Eso es un ejemplo de cómo este gobierno es sordo y por eso también saldremos a las calles y por eso invitamos a la ciudadanía y vamos a seguir manifestando y seguramente tendremos unas novenas bailables muy al estilo... Cacerolazos... Natillatón, buñuelatón... Sí, algún cacerolazo sinfónico navideño, algo así, ¿no? Sí, está abierto a todos, pero claramente lo que se necesita es concertación, medidas concretas, rápidas, porque es lo que demanda el clamor popular, el clamor en las calles no solo de Bogotá, sino de todo el país. Carlos Santiago, Alejandro Palacios, líder ambientalista, líder estudiantil, hoy aquí en Opina Bogotá, escuchando las voces que están en las calles. Señores, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Y a seguir negociando, hay que persistir, insistir y nunca desistir cuando se trata de este tipo de situaciones. Todo por Colombia. Tenemos toda la intención y toda la voluntad de que logremos concretar acuerdos pronto. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en Opina Bogotá, este espacio para el debate, para el análisis, para las entrevistas en Canal Capital. Muy buenas noches y gracias.